y bueno, entonces vamos a iniciar. Ahí ya están viendo mi pantalla. Eh, habíamos dicho, habíamos definido la integral, creo que en la clase uno, en la 2, como la operación inversa a la derivada, pero en esta ocasión la vamos a ver también, aparte de eso, también se utiliza para calcular el área bajo la curva descrita por alguna función. En este caso, vamos a iniciar entonces aquí. Vamos a colocar, por ejemplo, si tenemos una función, si tenemos una función que relaciona la velocidad con el tiempo, contra el tiempo, y aquí ya nada más vamos a ponerle la velocidad, la vamos a medir en kilómetros sobre hora, y el tiempo lo vamos a medir con horas. Podríamos graficar, aquí lo vamos a poner, podremos graficar lo siguiente. Vamos a usar esto para que salga lo más eh, recto posible. Y entonces, de un lado tenemos la velocidad medida en kilómetros por hora y del otro lado tenemos el tiempo medido en horas, ¿no? Es km sobre h y el de acá es tiempo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una velocidad, bueno, varias velocidades aquí, 60 kilómetros por hora, 80, 100 y así sucesivamente, 120. Y por el otro lado vamos a graficar el tiempo. Por ejemplo, aquí 0,5 horas. Aquí una hora completa y por acá 1,5 horas. Si tenemos que cualquier objeto se desplaza a una velocidad de 100 kilómetros por hora, entonces más o menos tendríamos este aquí, ¿no? 100 kilómetros por hora hacia arriba y durante el periodo de un tiempo, ¿no? Las integrales propiamente nos ayudan a determinar el área, esta área. Aquí este ejemplo es muy fácil, entonces vamos a poner la fórmula acá, área. Ya sabemos que el área de un rectángulo o de un cuadrado, bueno, de un rectángulo más bien, es base por altura. En este caso, nuestra área es igual a nuestra base, perdón, nuestra base es el eje de las X, que en este caso es la T, una hora por 100 kilómetros, ¿no? 100 kilómetros por hora. Vamos a ponerle sus unidades y acá km sobre h, ¿correcto? Y entonces ya nada más si multiplicamos, tenemos que el área en este ejemplo es 100 kilómetros nada más, porque se cancelan las h's. Vean que esta h se cancela con esta h. Pero en este caso, nada más, en este caso en particular, tenemos que hacer una anotación. Aquí vamos a ponerle, en este caso, en este ejemplo en particular, tiene unidades de distancia lineal. O sea que esto que subrayé en color naranja, el área, tiene esas unidades de distancia lineal, no son kilómetros cuadrados. ¿Ok? Para que quede un poquito más claro, voy a poner otro ejemplo acá abajo que es relacionado a un ejemplo que vimos de la clase 3, al ejemplo de la bala que era disparada al aire. Aquí vamos a poner otra, otro eje de coordenadas. Y habíamos dicho que teníamos la A, que era la altura, y el tiempo, ¿cierto? En el ejemplo de la bala. Y habíamos dicho que entonces a la A de altura
la íbamos a llamar una función respecto al tiempo, ¿cierto? Si no, ahí les compartí los PDFs para que más o menos vayan viendo, ¿no? Y habíamos puesto los valores de 33, 66, 100, bueno, aquí nada más medio, medio a escala lo estoy colocando, 100, 133, acá 166 y hasta acá vamos a ponerle el 200, más o menos a escala. Esto es la altura en el eje de las Y o nuestro f de t, y en el tiempo o en nuestro eje de las X teníamos un segundo, 2, 3, 4 y 5 segundos, ¿no? En el ejemplo que veníamos utilizando para no, para mostrarles que no todo siempre es XY, ¿no? Por eso fue la intención. Entonces aquí teníamos que la función, nuestra función f de t, valía, no sé si recuerdan, valía 8 veces t al cuadrado. Eso valía nuestra función, de hecho la voy a poner en naranja, que es el color que hemos asignado para, para las funciones, ¿no? Y entonces aquí ya no lo voy a poner, nada más lo voy a graficar. Por ejemplo, cuando 1 por 8, 1 al cuadrado, 1 por 8, más o menos por aquí, ¿no? El punto. Bueno, muy a escala, ¿no? Cuando tiene 2, valía 2 por 2 al cuadrado, 4 por 8, 32, más o menos por aquí. El 3, 3 al cuadrado, 9 por 8, 72, aproximadamente. 4 al cuadrado, 16 por 8, son 80 y 48, 128. Entonces, más o menos por aquí. Y cuando tenía la T valía 5, el F de T valía 200. Más o menos así, más o menos. Y los unimos todos estos con una línea. Propiamente debe de ser una línea recta, aquí me quedó medio curva. No, perdón, sí debe de ser un poco curveada por el cuadrado, perdón. Sí debe de ser un poco curveada la curva. Si no tuviera ese exponente al cuadrado, tendría que ser totalmente recta, ¿no? Y entonces, nosotros, si recordar que si esta función la deriváramos, aquí le ponemos al derivar, y vamos a tener, y vamos a tener 16 veces t, ¿cierto? Y habíamos designado el color rojo para las derivadas, ¿no? Pero entonces, nosotros al volver, dijimos que este 16t era el valor de la pendiente, ¿no? O de la inclinación de la recta tangente. Ya no lo voy a poner otra vez, pero recordar nada más eso, que tienen que recordar que ese 16t equivale a la inclinación de la pendiente o de la recta tangente, cada vez que van evaluando en ese 16t. Entonces, como ya tenemos ese 16t, si nosotros le agregásemos el diferencial de la variable independiente, el diferencial de la variable independiente, ¿cuál es, jóvenes? Al integrar, vean que ponemos la, el símbolo de la integral y tenemos, vean, lo voy a poner otra vez de manera general para que se acuerden. Esto es de manera general. F' de x, diferencial de x, esto nos resulta igual a la función f de x. Esto es de manera general, así es de manera general, pero ahorita ya traemos un ejemplo. Ya traemos nuestra función f de t. Entonces, propiamente, la derivada de f' de t, la derivada f' de t, este es f' de t. ¿Y cuál es su diferencial de la variable independiente?
Los que ponía en verde, vayan checando sus apuntes. Este es el diferencial de la variable independiente, pero no estamos usando X. En este caso estamos usando T. El diferencial de T nos va a resultar ¿en qué? En la función otra vez original. Sí, más o menos queda claro, bueno, recordando esta parte, jóvenes, tienen que repasar ahí lo de la clase 3 y la 2, porque si no se van a confundir. Esto que estoy encerrando en color, en un cuadrado, en un rectángulo, perdón, cuando nosotros evaluamos esta integral del lado izquierdo de la igualdad, recordar que para tener esta integral consta de varias cosas. Consta del diferencial que está en verde, el diferencial de la variable independiente, y consta de la derivada de la función. Esta es la derivada de la función. Y entre el rojo y el verde nos forman lo que estaba en morado, que es una expresión diferencial. A esa expresión diferencial, cuando le agregamos el signo de la integral, se convierte en una integral, que lo pusimos todo en gris, y nos regresa otra vez la función original. ¿Ok? Entonces, vean en este ejemplo, y si ya lo ponemos aquí, este es de manera particular, ¿no? Este que estoy poniendo en una flechita es de manera particular porque traemos eso, ¿no? Y si ya lo ponemos con sus valores, ¿a cuánto vale f' de t? F' de t vale a 16 veces t, ¿cierto? El diferencial de la variable independiente se queda como dt, y esto nos va a resultar igual a otra vez la función original, ¿no? Y la función original vale 8 veces t al cuadrado, ¿no? Ya nada más aquí, si nosotros, eh, obviamente se equivale, todo esto se equivale al área. Si nosotros, ¿pero qué área? Porque aquí se podría ir, solo tomamos 5 valores del 1 al 5, ¿no? Porque si extendemos esto, se podría ir hasta allá o se podría ir hasta acá abajo, ¿no? La función, vean, se puede ir hasta acá y se puede ir hasta acá, si lo evaluamos en otros números. Pero claramente aquí lo estamos acotando solamente del 1 al 5. Entonces, como lo estamos acotando del 1 al 5, toda esta área que está bajo la curva del 1 al 5, entonces también lo tenemos que indicar en, en el operador de la integral del 1 hasta el 5. ¿Ok? Este ejemplo fue del que veníamos usando, pero bueno, vamos a verlo ahora de manera más general. Aquí le voy a poner una pequeña línea divisoria y vamos a apuntar. Simplemente quise usar ese ejemplo para que vayan relacionando lo de las clases pasadas. Ahora, vamos a apuntar acá. Determinar, o más bien determinación, perdón, determinación del área bajo la curva mediante el método de la sumatoria de Riemann. Este es uno de varios métodos para determinar áreas bajo la curva. Entonces, vamos a ver nosotros este, que de hecho va a venir en el examen. Yo creo que en el examen les voy a poner mínimo unos 3 ejercicios de este tipo, mínimo. Pero bueno, así que por eso les digo que pongan mucha atención en este. Vamos a suponer que aquí tenemos un eje de coordenadas y lo vamos a llamar Y y X, para no tener complicaciones. Y y X, ¿no?
Y podemos tener cualquier curva, vamos a ponerla en azul, cualquier curva, más o menos así. Y bueno, podemos obtener, así como les decía en el ejemplo de arriba, realmente podemos obtener toda esta área. Miren, aquí lo voy a hacer más grande para rápido. Toda esta área, toda esta área hasta donde se extienda esa función, ¿no? Hasta donde la decidamos acotar, ¿no? Propiamente puede ser cualquier valor. Entonces, para obtener el área, vamos a ponerle acá abajo, para obtener el área bajo una curva cualquiera, coma, primeramente tenemos que establecer el intervalo deseado, ¿no? Tenemos que establecer el intervalo deseado, porque si no sabemos el intervalo, pues no vamos a saber si hasta acá puede también todavía tenemos que calcular toda esta área, ¿no? O hacia el otro lado, ¿no? Por eso debemos de acotar el intervalo deseado. Voy a copiar todo esto para no tardarme mucho. Vamos a copiarlo, vamos a ponerlo acá abajo. Ok. Y vamos a borrar estos en verde. Entonces ahora nosotros vamos a elegir cualquier intervalo. Realmente es cualquier intervalo. Se le borró la X. Como lo estamos definiendo de manera general, no estamos poniendo aquí, no le estamos asignando uno, dos, tres, no le estamos asignando unidades. Como primero quiero que lo vean de manera general, lo podemos llamar desde el intervalo A hasta el intervalo B, ¿no? Entonces aquí nada más figuramos unas líneas, obviamente lo más derechas que puedo hacerlo, y entonces ahí, ahora sí, ya que definimos el intervalo, ahora sí, ya nada más vamos a calcular esta parte, ¿no? Ya no nos interesa todo lo demás, ¿ok? Entonces, para saber la longitud del intervalo de A a B, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, alguien si se le ocurre algo. Para saber la longitud, escuchen, para saber, entonces aquí lo vamos a poner, entonces, para saber la longitud, sí, voy un poco atrasado, del intervalo AB, ¿qué tendríamos que hacer? A dos puntos. Tendríamos que hacer lo siguiente, vean. Aquí lo voy a hacer en pequeño, porque nada más me voy a enfocar en el intervalo de A hasta B, y ahora los voy a poner ahora con otro color. Si tenemos aquí A, entonces desde cero, esto vale A, ¿no? Desde cero hasta A. Y por acá tenemos B, por acá tenemos B. Entonces vean que desde cero hasta B vale B, ¿cierto? Entonces, ¿cómo determinamos el valor de solo el intervalo AB? Pues a B le quitamos el pedacito de A, ¿no? ¿Sí logran ver eso, jóvenes? Para saber nosotros el intervalo AB, aquí con una línea hacia en la parte de arriba, va a ser igual a toda la línea roja, todo lo que vale la línea roja, le restamos lo que vale la línea naranja, ¿cierto? ¿Sí queda claro?
Sí. Ok, entonces aquí le vamos a poner intervalo deseado. Nuestro intervalo deseado es B menos A. ¿Ok? Aquí ya nada más lo hice de manera pequeña, ¿no? Aquí AB es igual a B menos A, ¿no? Entonces vamos a seguir haciendo unas anotaciones. Esto lo voy a poner todo en azul para que se identifique que las anotaciones, o bueno, más bien el texto, va todo en azul. Si a nuestro intervalo deseado, si a nuestro intervalo deseado, nuestro intervalo deseado B menos A, coma, lo dividimos en cuatro partes iguales, iguales, para formar, respectivos rectángulos, porque todavía, para formar rectángulos o bases de los rectángulos, bases de rectángulos, perdón, bases de rectángulos con altura hasta debajo de la curva, tendríamos, vamos a poner, tendríamos dos puntos y tendríamos lo siguiente. Vamos a seguir ocupando este mismo ejemplo para que de A hasta B, ¿ya? Vamos a pegarlo acá y vamos a hacerlo un poquito más grande. Así más o menos. Vamos a borrar todo esto en verde. ¿Y qué nos dice el enunciado anterior? Si a nuestro intervalo deseado B menos A lo dividimos en cuatro partes iguales para formar, con la finalidad de formar bases de los rectángulos con altura hasta debajo de la curva, entonces nuestro intervalo AB lo vamos a lo vamos a dividir más o menos en cuatro partes iguales. Espero que me quede lo más a escala posible. Más o menos, no, un poquito menos. Así y así más o menos, ¿no? Entonces, simplemente aquí proyectamos hacia arriba. Ahí lo estamos dividiendo. Nuestro intervalo AB lo estamos dividiendo más o menos en cuatro partes iguales, ¿no? Entonces, vean que esta otra parte, no se ve muy bien a escala, ¿no? Pero en teoría deben de ser cuatro partes iguales, ¿no? Y aquí ya nada más completamos de manera paralela al eje de las X hacia acá, ¿no? Porque eso es lo que nos dice el enunciado anterior. Vean, que a nuestro intervalo deseado B menos A lo dividimos en cuatro partes iguales para formar bases de los rectángulos. Las bases están en color verde, ¿no? Con la altura hasta debajo de la curva, no más arriba, ¿no? Ok. Entonces, aquí más o menos se van dando una idea de lo que vamos a ir haciendo. Entonces tendríamos lo siguiente, nuestro intervalo es B menos A, me sale muy fea esa B menos A partido sobre 4, ¿cierto? Ese es nuestro intervalo que está compuesto por estos cuatro pedacitos, ¿no? Esas cuatro bases. Entonces, eh, vamos a ponerle, esta es su notación. ¿Con qué finalidad hacemos eso? Con la finalidad de obtener el área bajo la curva, porque nosotros sabemos que el área, como en el ejemplo primero, es igual a base por altura, ¿no? Y ahorita ya tenemos cuatro rectángulos, ¿no? Obviamente nos va a hacer falta estos pedacitos de aquí, que los voy a poner como en color amarillo, pero más o menos estos pedacitos en color amarillo
pues evidentemente nos estarían haciendo falta, ¿no? Pero sería una idea general de lo que vamos a ir haciendo, ¿ok? Y ya nada más lo coloreo en color amarillo, esos pedacitos. Y entonces tenemos este que sería el 1, el 2, el 3 y el 4. Vamos a encerrarlos así. Y vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a anotar que B menos A sobre 4 es igual a la base eh, del, del primer rectángulo más segundo rectángulo y así, ¿no? Más el tercer rectángulo hasta el cuarto, que en esta ocasión lo dividimos en 4 partes. ¿Ok? Entonces, pero aquí voy a hacer una pequeña, un pequeño paréntesis. Por eso lo voy a poner entre gris. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque más adelante vamos a regresar a este paréntesis que estoy poniendo entre estas dos líneas grises. Propiamente, vamos a ponerle aquí, propiamente lo traíamos en azul. Propiamente, el intervalo, el intervalo B menos A, coma, lo podríamos dividir, lo podríamos dividir entre los números que queramos, ¿no? Los números que queramos. Trayendo otra vez este mismo ejemplo, para no estar eh, haciendo y haciendo muchas veces lo mismo, propiamente, entonces aquí voy a borrar. Oh, no, sí, tengo que borrar esto. Así. Propiamente con el enunciado anterior, pues lo podemos dividir en los rectángulos que nosotros queramos, ¿no? Aquí otros dos, otros dos, otros dos y otros dos, ¿no? Y se entiende la idea, ¿no? Perdón. Se va entendiendo la idea que realmente a ese intervalo AB, que se llama B menos A, lo podemos dividir entre, entre las veces que nosotros queramos, ¿no? Entonces vamos a poner acá su notación. Podríamos escribir, podríamos escribir ese B menos A sobre N, sobre el número que nosotros queramos, ¿no? Aquí vamos a ponerle el número que queramos. Y aquí lo voy a encerrar más o menos así. ¿Ok? Y ya nada más para completar este ejemplo, pues más o menos ir completando eh, los rectángulos, ¿no? Más o menos así. No está a la perfección, pero se entiende la idea, ¿no? Y aquí, obviamente, también nos van a sobrar pequeños espacios en amarillo que no estaríamos calculando, ¿no? Pero cada vez tenemos una mayor aproximación, ¿no? Un área más exacta, ¿no? Ahora, quitando este paréntesis, ahora sí volvamos, ahorita vamos a regresar otra vez a este ejemplo, pero era necesario ponerlo antes. Como también tenemos los valores de cada punto en el eje de las X, lo voy a escribir, como también tenemos los valores
de cada punto en el eje de las X, entre comillas, dos puntos. Otra vez voy a hacer una pequeña segmentación, nada más para que lo vean. No voy a escribir, no voy a graficar todo, nada más así, más o menos así. Tendríamos acá desde el 0, todo este es nuestro eje de las X. Tenemos nuestro intervalo desde el A hasta el B, pero nada más estoy haciendo esto, ya no voy a hacerlo la parte de arriba. Vean lo que puse en color azul. También tenemos los valores de cada punto en el eje de las X. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, pues aquí en A lo podemos extender hasta abajo. Esto es como si valiera X1, ¿cierto? Y como lo habíamos dividido en cuatro partes ese intervalo, vamos a volverlo a dividir más o menos en 4. Vean que entonces este punto de aquí se llamaría X2, ¿cierto? Y este punto de acá, X3, y este punto de acá, X4. Aparte de lo que ya habíamos definido acá de B menos A sobre 4, ¿no? Digamos, este punto es X1, este punto es X2, X3, X4 y X5, ¿no? X5. Y entonces podríamos hacer lo siguiente, vean, entre X1 y X2, lo voy a hacer solo una vez para copiarlo en todos los demás. Desde X1 hasta X2, propiamente este intervalo, vamos a ponerle aquí este intervalo vale, ¿cuánto vale ese intervalo, jóvenes? B menos A sobre 4, ¿no? Vale B menos A sobre 4, porque estamos en el ejemplo de dividiendo el intervalo en 4 partes, ¿no? Desde X1 hasta X2, ¿cierto? Entonces, vamos a copiar lo mismo para todos, ¿no? Esta notación que escribimos aquí, la copiamos en todos los demás, aquí. Aquí más o menos. Y aquí. ¿Ok? Pero ya nada más lo que cambiaría, vean que sería, en este caso, sería, vean, en el segundo, este pequeño intervalo que vale igual B menos A sobre 4, ese pequeño, pero ahora está entre X2 y X3, ¿no? Entonces ya nada más lo que cambia es hasta aquí abajo, ¿no? Y lo mismo con todos los demás, ¿no? Entonces ya nada más los voy a borrar y colocar los correspondientes, ¿no? En este sería desde X2 hasta X3, desde X3 hasta X4 y desde X4 hasta X5, ¿no? X sub 5, así se pronuncia, ¿no? Ahora llamaremos, ahora vamos a seguir anotando, haciendo las anotaciones. Ahora llamaremos a cada intervalo, ahora lo llamaremos delta de X. Delta de X sub I con la finalidad de diferenciar cada segmento. Vean, ahora llamaremos a cada intervalo delta de X sub I
que quiere decir que puede ser delta de x1, delta de x2 y así sucesivamente, ¿no? Eso quiere decir cuando encuentran el subíndice y. Ahora llamaremos a cada intervalo delta de x sub i para diferenciar, coma, para diferenciar a cada segmento. Tenemos 4 segmentos, ¿no? En nuestro intervalo, a cada segmento. Le pondremos, coma, le pondremos un subíndice con la letra I, entre comillas, teniendo 2 puntos, delta de x sub i. Entonces, regresando acá arribita en el ejemplo, a este segmento le vamos a llamar delta de x 1, ¿no? Este delta de x2, este otro segmento delta de x3, y aquí creo que lo hice un poquito mal aquí, muy, vamos a, bueno, nada más juntarlo un poquito más hacia la izquierda, pero no sé si no se vea eh, muy junto, ¿no? Creo que sí se ve muy junto, pero voy a tratar de pasar este mejor para acá. Este sería delta de x 4, ¿no? ¿Ok? Entonces, continuando con la escrituración, vamos a escribir lo siguiente. También, cada una de las delta de x sub i, y de hecho lo voy a ir encerrando en un color morado, propiamente cada una de las delta de x sub i representa también la longitud de cada base, ¿no? De cada base de los rectángulos. La longitud de cada base de cada uno de los rectángulos que se pretenden formar. En este caso tenemos, tenemos 4 delta de x, ¿no? Delta de x1, delta de x2, delta de x3, delta de x4, que representan las bases de cada uno de los rectángulos, ¿no? La longitud de cada una de esas bases, ¿no? Para las alturas, vamos a ponerle acá solo con negro, para que se identifique. Para las alturas, ya tenemos las bases. Hasta ahí queda claro más o menos que ya tenemos en notación la longitud de las bases, dividiendo el intervalo solo en 4 partes. Sí queda claro que ese delta de x, esos delta de x, delta de x1, delta de x2, delta de x3 y delta de x4, son las bases de cada uno de acá. Son estas bases que están entre verde y morado, ¿no? Son esas bases, ¿no? La longitud de esas bases. Ahora ya tenemos las bases, ahora, ¿qué nos falta? Las alturas, ¿no? Entonces, vamos a colocar lo siguiente. Para las alturas,
para las alturas. Como ya se visualizó en la gráfica de los X1, vamos a copiarla. ¿Dónde está? Ah, perdón, aquí está. Bueno, vamos a hacer otra pequeñita rápida. Como ya se visualizó en esta gráfica, en la de, aquí teníamos A, acá tenemos B, y aquí teníamos X1, más o menos así. Esto valía X2, y X3, esto valía X4 y X5, ¿no? Como sabemos que aquí tiene un punto, otro, 5 puntos, X1, X2, X3, X4, X5, todos esos puntos evidentemente se van a relacionar ¿con quién? Con un f de x, ¿no? ¿Cierto o no? Y acá otro punto también se va a relacionar con otro f de x. Entonces sería f de x1, f de x2 y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ponerlo más para acá. Podríamos asociarle, vamos a escribirlo. Vamos a ponerle aquí toda una llave. Vamos a hacer también una anotación. Como no sabríamos, sabríamos porque ahorita sí sabemos porque lo dividimos en 4. Como no sabríamos cuántas serían las divisiones de n, porque como acá arriba dijimos que le podíamos asignar el número que queramos, como no lo sabemos, entonces a todas esas x1, x2, x3, x4, x5, les vamos a llamar x sub i, que pueden ser, aquí le vamos a poner, como no sabríamos cuántas serían las divisiones de n, x sub i llamaremos x sub i, que puede contener, pues dependiendo el n, ¿no? En este caso, pues nada más tenemos 5, perdón. X1, X2, X3, X4, X5, pero puede ser, pues, infinito, ¿no? Entonces, regresando acá, vamos a hacerle una línea igual. Vamos a escribir lo siguiente. Si tienen duda, me dicen, jóvenes, porque les digo que yo no los veo y creo que la mayoría igual no tiene la cámara activada, pero pues yo no sé si tienen duda, me tienen que interrumpir. Entonces, vamos a continuar. Podríamos asociarles a todas esas x1, x2, x3, x4, x5 o x sub i, podríamos asociarles un f de x sub i también, ¿no? A cada x sub i, ¿ok? Entonces, para que quede un poco más claro, voy a tomar otra vez el ejemplo de las 4 divisiones. Este lo voy a tomar otra vez, lo voy a copiar. Para lograr ver todo eso que escribimos, voy a volverlo a pegar, pero ahora con unas pequeñas modificaciones. Entonces, voy a borrar esto así y esto así. Y ahí tenemos. Habíamos quedado que propiamente, vean que aquí teníamos x1, x2, x3, x4 y x5.
y a todo el intervalo valía delta de x1 y delta de x2 y delta de x3 y delta de x4, ¿no? Toda la base de los rectángulos. Pero nos vamos a enfocar en las x, ¿no? En las x sub i. Entonces, vean que lo voy a sobreescribir nada más al principio y ahorita ya lo hago bien. A este x1 le corresponde una altura, aquí, ¿no? A este también le corresponde otra y así sucesivamente, ¿no? ¿Ok? De hecho, pues así lo voy a dejar así para que se vea más claro, ¿no? Y entonces acá tendríamos recordar que a nuestra y de manera general también le llamamos f de x. Entonces, FDX. ¿sí? ¿Hay duda? ¿No? No, perdón, profe. Ah, ok. Entonces, aquí tendríamos nuestro f de x1, aquí tendríamos nuestro f de x2, nuestra altura f de x3, nuestra altura f de x4 y f de x5. Ahí a cada x le estamos asociando lo que dice arriba, ¿no? Podríamos asociarle un f de x sub i a cada x sub i. ¿Sí se entiende? Y entonces a todo este conjunto de f de x, a todo el conjunto, le vamos a llamar en color verde, le vamos a llamar a todo ese conjunto, le vamos a llamar f de x sub i, que representa, escuchen, ya no lo voy a escribir, ese f de x sub i que abarca todos estos, o dependiendo el número de divisiones que tengamos, en este caso solo tenemos 4 divisiones, por ende tenemos 5 puntos, 5x y 5y. Ese f de x sub i engloba todas las alturas de los rectángulos, de los puntos de los rectángulos, ¿ok? Y en una similitud, vamos a poner acá en color morado, vamos a usar esos dos colores, en color verde las alturas y color morado las bases, nuestros delta de x, vean, delta de x, delta de x, delta de x. Y a todo ese conjunto de, de deltas de x también le podemos llamar delta de x. Bueno, delta de x sub i indicaría, aquí vamos a ponerle, indicaría 1, ¿no? Indicaría un solo segmento. Pero si le quitamos la i, en este caso, abarcaría todo, abarcaría desde A hasta B, de A hasta B, ¿ok? Y entonces estos también, lo voy a subrayar, digo, encuadrar en un color morado. Entonces ya nada más para finalizar, eh, las anotaciones, vamos a ponerle aquí, por lo tanto, coma, para obtener el área de cada rectángulo, el área de cada rectángulo, para obtener el área de cada rectángulo que tenemos, eh, mm, es que aquí voy a tener que anotar otra palabra. mm, por lo tanto, para obtener el área de cada rectángulo que tenemos, es que no quiero usar otra vez eh, debemos, debemos asociar, debemos asociar las bases, aquí lo voy a poner hasta un asterisco, las bases
que son cada uno de los delta de x sub i, aquí las bases, nuestro delta de x sub i, bueno, en particular es cada uno, con cada altura, ¿no? Con las alturas que son f de x sub i. Pero de manera general, como les había dicho, el x sub i es cada segmento. Y si le dejamos el delta de x, perdón, delta de x sub i hace referencia al 1, al 2, al 3, al 4 y al psi, porque tiene el índice sub i. Pero dejándolo de manera general, lo implicamos que abarca todos los sub i. Pero en el caso de las f de x sub i, igual abarca todas las alturas. Aquí vamos a ponerlo en color verde. Y esto serían las alturas, ¿no? Porque tenemos que tener bases y alturas para calcular las áreas, ¿no? Entonces, vamos a lo siguiente. Vamos a pasar, entonces ya nada más para finalizar, vamos a ponerle, por ejemplo, la base por altura es igual al área de un rectángulo, ¿no? De un rectángulo. Entonces, si tenemos la base especificada delta de x1, se tendría que multiplicar por f de x sub 1, ¿no? Y aquí ya obtendríamos el área del primer rectángulo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Si lo personalizamos, delta de x sub 2 multiplicado con f de x sub 2, tendríamos lo mismo, pero del segundo rectángulo, y así, con los otros dos rectángulos, ¿no? F de x3 y f de x4. Ahí simplemente le estoy poniendo comillas para no escribir otra vez todo. ¿Y qué tendríamos que hacer después, jóvenes? Si obtenemos cada uno de esas áreas por separado. Sumar. Sumarlas, exactamente. ¿Quién me dijo eso? Yo, profe Abraham. Abraham, déjame ponerte una participación, Abraham. Abraham de la Torre, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces vean que de manera general todas las bases, otra vez, todas las bases, aquí les estoy haciendo una pequeña llavecita, todas las bases las podemos englobar en delta de x, ya sin el sub i, y todas las alturas sí le tenemos que seguir manejando el sub i. Y ya nada más para que quede totalmente claro, vamos a igual seguir asignándoles los colores, porque más adelante, pues, para que no se confundan. Entonces, por lo tanto, si sumamos las áreas de nuestros 4 rectángulos, las áreas de nuestros 4 rectángulos, eh, obtendríamos el área aproximada. ¿Y por qué aproximada? Porque estamos dejando fuera los pedacitos en amarillo. Aproximada debajo de la curva. Debajo de la curva. Quiero ir un poquito más rápido, jóvenes, porque si no, no me va a dar tiempo eh, explicarles el ejemplo. Debajo de la curva, descrita en el intervalo indicado.
descrita en el intervalo indicado. Por ende, y de manera general, permítanme, déjenme aquí. Un segundito. Ya. Por ende, y de manera general, ¿cuál es el símbolo de la sumatoria? Esta como E, ¿no? Como E, la sumatoria, vean, la sumatoria de todas nuestras bases que vienen englobadas en nuestro delta de X, multiplicado por todas nuestras alturas que vienen englobado en f de x sub i, obtendríamos de manera aproximada el área, ¿no? Pero para indicar que el área es aproximada, a la A le vamos a poner como un pequeño gorrito, ¿no? O puede ser el símbolo de igual así, pero cualquiera de las dos está bien, ya sea que el símbolo de aproximado sea este o que tenga el gorrito la A, ¿cierto? Indica ese pequeño línea curveada, indica que es aproximado, ¿no? Y entonces aquí ya nada más para completarlo, esta fórmula de manera general, esta sumatoria de todas las bases multiplicadas por todas las alturas, tendría que correr desde el i inicializado en 1 hasta el n que indica el número de rectángulos que deseamos dividir nuestro intervalo, ¿no? Y de manera particular, aquí lo vamos a poner, y de manera particular, sí se entendió esa sumatoria, por qué sale, y de manera particular, jóvenes, Sí, profe. y de manera, y de Sí, manera particular a 4 rectángulos, que estamos usando 4 segmentos, tendríamos la sumatoria de i inicializado en 1 hasta 4 de igual lo mismo, ¿no? Delta de x por f de x sub i, y nos resulta también en el área aproximada, ¿no? A ver, aquí les voy a decir algo. Ahora sí, por deducción, jóvenes, a ver, va una participación. Por deducción, eh, bueno, para que lo visualicen, por deducción, voy a regresar al paréntesis, a este pequeño paréntesis que hice aquí. Voy a regresar a lo voy a copiar. Copiar. Y lo voy a poner aquí. Y simplemente le voy a poner una anotación para que, por deducción, ¿a qué número, a ver quién me contesta, a qué número se tendría que aproximar el número n? ¿Al 5? No. Recuerda, este ejemplo, otra vez, esta gráfica que volví a copiar aquí, lo había puesto para indicarles que realmente el n, el intervalo de a a b, lo podemos dividir, b menos a, lo podemos dividir sobre n veces el número que queramos, ¿no? Pero por deducción, ¿a qué número se tiene que aproximar o se tendría que aproximar n para obtener el área lo más exacta posible? Al límite. ¿Al qué, perdón? Al infinito. Al infinito, exactamente. ¿Quién es usted, señorita? Ariadna Aguilar.
Ariadna Aguilar, a ver, déjame apuntar. No, se me olvida. Ariadna Aguilar. Ya le apunté. Exactamente, jóvenes. El n, nuestro n, tendría que ser infinito o lo tendríamos que aproximar hasta el infinito con la finalidad de que cada vez, vean, cada vez se hagan los rectángulos cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños. Por lo tanto, nuestro b menos a sobre n cuando n tienda al infinito. Y si, porque vean, nuestro b sobre a, digo, perdón, nuestro b menos a, eh, nuestro b menos a, en nuestro ejemplo lo habíamos dividido en cuatro partes, vean, aquí está, lo habíamos dividido en cuatro partes, pero sobraban todas las amarillas, ¿no? Y entre más lo segmentemos, entre más lo segmentemos, ese b menos a, pues evidentemente vamos a abarcar cada vez un mayor número de rectángulos. Obviamente no hay gráfica que lo podamos demostrar, bueno, no hay manera que lo pueda demostrar muy precisamente para ir reduciendo todavía esos espacios en amarillo, ir reduciéndolos, ir reduciéndolos, ir reduciéndolos. O sea que nuestro intervalo lo tenemos que dividir entre un número infinito de subdivisiones, de segmentos. ¿Sí se entiende? Entonces, entonces, vamos a hacer la siguiente anotación. Puesto que n, puesto que n tiene que tender al, tiene que tender al infinito o a un número infinito, así también se puede ver. La fórmula de la sumatoria que traíamos, la fórmula que traíamos quedaría dos puntos. ¿Cuál era la fórmula que traíamos? Traíamos esta fórmula, ¿no? De manera general. De manera particular era del 1 al 4, ¿no? Pero de manera general es esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué operación tenemos que hacerle a esa fórmula? Puesto que n tiene que tender al infinito, la fórmula que traíamos quedaría, le tenemos que agregar el operador del Límite. límite, exactamente, a toda esta sumatoria, bueno, en sí es esta, ¿no? A toda esa sumatoria le tenemos que agregar un límite para indicar que la n debe de tender al infinito. Entonces, propiamente lo podemos poner así, límite de n tendiendo al infinito, esto de los límites ya lo debieron de haber visto en su cuatrimestre pasado, límite de n tendiendo al infinito de todo lo demás, ¿no? Bueno, en sí lo voy a poner acá. Así, así propiamente, ya nos resultaría en un área muy aproximada, porque estaríamos dividiendo nuestro segmento, nuestro intervalo de AB, de cualquier función, lo estaríamos dividiendo entre un número incalculable de bases de rectángulos muy pequeñas, ¿no? Y con eso abarcaríamos casi hasta el tope de donde llega la curva, ¿no? Entonces, a esta fórmula, hasta lo voy a poner con rojo, a esta fórmula se le conoce como la sumatoria de Riemann. Riemann creo que se escribe así. Ok, entonces esta fórmula es la que van a usar y con la que yo les voy a pedir que realicen sus, sus ejercicios. Ok, entonces aquí, haciendo un pequeño paréntesis antes de pasar
el primer ejercicio, vamos a definir lo que es una integral, porque se relaciona una integral definida. Ya habíamos visto en clases anteriores, no me acuerdo, creo que fue la 3, la integral indefinida, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle integral definida, es aquella que dada una función de variable real continua, no discontinua, igual lo han de haber visto funciones continuas y discontinuas, en el intervalo cerrado AB, en el intervalo cerrado A, B, entre corchetes, porque los corchetes indican intervalos cerrados, se define matemáticamente como, se define matemáticamente, matemáticamente como, dos puntos, una integral definida, esta es su forma, su fórmula. El símbolo de la integral, el intervalo cerrado desde A hasta B de una función respecto de su variable de integración, esto nos resulta igual a el área, que a su vez nos resulta igual a lo que ya habíamos visto, ¿no? El límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de i inicializada en 1 hasta n de todas las bases delta de x por todas nuestras alturas f de x sub i. Simplemente lo quise apuntar porque se relaciona un poco, pero a final de cuentas, más adelante voy a regresar a ellos en clases más adelante. Nada más lo quise apuntar, pero aquí es como un paréntesis, igual que lo de arriba, ¿no? Por eso lo estoy poniendo así como en gris, ¿no? Pero vamos a pasar a un ejemplo y de hecho nada más les voy a mostrar uno, espero que nos dé tiempo, un ejemplo de resolver el área bajo la curva mediante este método, mediante la fórmula que ya determinamos, mediante esta fórmula encerrada en color rojo, enmarcada, encuadrada en color rojo. ¿Ok? Entonces, el ejemplo que vamos a poner, de los que también les voy a poner en el examen, al menos unos 3 o 4, no lo sé, dependiendo si vamos viendo más temas en la otra semana, porque quiero mostrarles el teorema fundamental del cálculo, que es mucho más fácil resolver las integrales, pero dependiendo al menos 3 iban a venir en el examen, jóvenes, y son laboriosas. No creo que vaya a ser de opción múltiple. Ven que les había comentado que la posibilidad de hacerlo como en un formulario de Google Forms, pero no se va a poder. Entonces, vamos a poner ejemplo 1. Ejemplo 1. Dada la función, f de x igual, a veces las pongo a propósito como las voy a poner aquí, pero es con la finalidad de que repasen todo lo que ya saben. Raíz cuadrada de x cúbica menos raíz cuadrada de x quinta más raíz cuarta de x a la 14ª potencia, todo eso partido sobre x a la 3 medios. Con un intervalo, vamos a ponerlo acá, con un intervalo cerrado, con un intervalo cerrado de, como les decía, los corchetes indican intervalos cerrados, los paréntesis intervalos abiertos, del 1 hasta el 3. Con un intervalo cerrado de 1 hasta 3, determinar
determinar el área bajo la curva mediante la fórmula de la sumatoria de Riemann teniendo en cuenta que eh, antes de iniciarlo, teniendo en cuenta que, igual aquí les voy a poner otro pequeño paréntesis, que nuestro delta de x equivale a b menos a sobre n. Eso vale nuestro delta de x, por todo lo anterior que vimos. Recuerden, aquí nada más lo estoy poniendo como un pequeño paréntesis para que no se pierdan, porque vamos a usar, ahora lo voy a poner en otro color, vamos a usar este y otra anotación. Ya nada más aquí, vean que esto es como si tuviéramos, en el ejemplo de cuando le asignamos a n, le asignamos 4, es como si tuviéramos esto. Delta de x1, delta de x2 es igual a b menos a sobre 4 también, y así todos los demás. Todos estos, el 3 y el delta de x4, todos estos equivalen también al delta de x. Entonces, vamos a usar, por eso les puse ahí, teniendo en cuenta que, y lo encerrado en color naranja, delta de x va a ser igual a b menos a sobre n. Y como tenemos que usar, vean que acá tenemos que usar en color verde el f de x sub i, entonces tenemos que asignar una fórmula al x sub i solito. Y el x sub i solito es nuestra letra a más i veces nuestro delta de x. Esta también la voy a encerrar en color naranja para que vean que también la vamos a utilizar. Simplemente para que vean, para que visualicen ese valor de x sub i, para que lo visualicen, simplemente para que lo visualicen, es como si tuviéramos esto. Vamos a hacer aquí rápidamente el pequeño recuadro de nuestra A, nuestra B, de una curva cual sea, de nuestro A. En el ejemplo cuando lo dividimos en 4 veces, vamos a ponerla acá, más o menos así. Habíamos dicho, este lo voy a poner más abajo. Habíamos dicho que este es nuestro x1, x2, x3, x4 y x5. Y, perdón. Vamos a, lo voy a eliminar mejor este aquí. De aquí a acá teníamos una altura, sí. De aquí hasta acá tenemos una altura, de aquí hasta acá tenemos otra altura, y así, ¿no? Más o menos. Vean que este intervalo, este intervalo era nuestro delta de x1, ¿no? Y este otro de al lado es como si tuviéramos 2 veces nuestro delta de x, ¿no? Y este otro de acá al lado, pues es lo mismo, es como si tuviéramos 3 veces nuestro delta de x, porque todos los delta de x valen lo mismo, todos los delta de x sub i valen lo mismo. Y acá 4 veces nuestro delta de x, ¿no? Y entonces, vean que si tenemos desde el 0 hasta a
tenemos el valor de A. Si le sumamos una vez lo que vale, lo que vale, lo que vale delta de X, miren, vale una vez delta de X, ¿no? Y ahora lo voy a poner en otro color. Todo esto verde vale dos veces delta de X, ¿cierto? Y desde aquí hasta acá, en color azul, vale tres veces delta de X, ¿no? Aquí me faltó el morado. Vean que va más o menos en esa línea, ¿no? Y desde A hasta acá valdría cuatro veces delta de X. ¿Sí se entiende, no, jóvenes? Entonces, es por eso que sale la fórmula de arriba. Vean, lo voy a sobreescribir en color amarillo y ahorita lo borro. A veces, aquí que lo estoy encerrando en color amarillo, es desde el cero hasta aquí, ¿cierto? Pero si le agregamos y veces, dependiendo el segmento en donde nos encontremos, por ejemplo, si nos encontramos en el segmento 2, entonces nuestro i vale 2 y nuestro delta de x vale eso, ¿no? Entonces aquí vería 2 delta de x. A más 2 delta de x abarcaría esto de aquí, ¿cierto? Pero bueno, eso nada más lo puse como de manera ilustrativa para que vieran de dónde sale esa fórmula que encerré en color naranja. Ok, entonces aquí ya nada más voy a borrar esto para que no se confundan con los colores. Lo que vamos a usar, aquí voy a cerrar el paréntesis en color gris. Ese ejemplo 1 ya tenemos la función, ya tenemos el intervalo, se nos dice que mediante la sumatoria de Riemann y vamos a utilizar esas dos fórmulas, ¿no? Las fórmulas en color naranja. Aparte, jóvenes, es que es un poco complicado. Aparte de eso, también vamos a usar las siguientes fórmulas. Vamos a ponerlo acá. Vamos a usar las fórmulas. La fórmula 1 de, de la sumatoria, que nos dice lo siguiente. Una sumatoria de índice i inicializado en 1 hasta n de una constante, esto va a ser igual, es simplemente una fórmula de sumatoria, son fórmulas de sumatorias, nos dice que eso va a ser igual a k veces n, ¿ok? Adelantito las vamos a usar. La segunda fórmula nos dice que la sumatoria igual lo mismo, de i inicializado en 1 hasta n, pero ahora de un número, de i veces, de la iteración i, nos dice que esto va a ser igual a n veces multiplicado por n más 1, todo esto partido sobre 2, ¿ok? La fórmula número 3 que vamos a usar de las sumatorias, en este ejemplo, solamente en este ejemplo, es sumatoria de i inicializado en 1 hasta n de i al cuadrado. Esto también es una igualdad a n veces multiplicado por n más 1 y multiplicado por 2n más 1. Por eso les digo que pongan atención en esto porque es fácil perderse. Y todo esto partido sobre 6. ¿Ok? Y la cuarta fórmula a ocupar, al principio solamente son difíciles, pero ya después cuando se empiezan a familiarizar con ellas, igual ya no son tan complicadas. Aquí las voy a encerrar también como en un color naranja. Y la cuarta fórmula nos dice que la sumatoria de i inicializado en 1 hasta n veces de un binomio o un polinomio, no necesariamente un binomio, a sub i más b sub i, esto es igual a como si lo separáramos, al igual que en los límites, también creo que se podría separar perdón, en las derivadas. Así
en la fórmula de las sumatorias también se puede separar. Entonces podríamos hacer esto, también puede ser igual a I ves a la sumatoria de I inicializada en 1 hasta N separado, ¿no? De A sub I más la sumatoria de I inicializada en 1 hasta N de B sub I. Entonces vean que vamos a usar todo lo que está encerrado en color naranja, ¿ok? Para resolver el ejemplo 1 de arriba. Todavía ni siquiera lo empezamos a resolver, ¿no? Ahora sí, empecemos a resolverlo, ¿no? Nuestra función es esta, f de x, aquí, lo voy a copiar otra vez para acá abajo. Lo primero que tienen que hacer, yo lo pongo deliberadamente, jóvenes. Puedo poner funciones más fáciles, pero lo pongo deliberadamente porque no son tan complicadas. ¿Cómo podemos reescribir esa f de x, jóvenes? ¿Cómo la podemos reescribir? Recordar que tenemos una propiedad que nos dice que la raíz con índice m, al revés, con índice n de una variable elevada a la m, ¿esto a qué es igual? Esta es una propiedad algebraica, ¿no? Esto es igual a como si tuviéramos esa variable a elevada a la m sobre n, ¿cierto? O si lo quieren ver en números, 5 al cubo y así, es como si tuvieran 5 a la 3 cuartos. Sí, lo saben eso, ¿no, joven? Sí. Ok, entonces, a ver, váyanme diciendo cómo reescribimos esa función para poder reducirla. Lo primero que vamos a hacer es reducir esa función para que se nos haga más fácil eh, determinar el área bajo la curva mediante la fórmula de Riemann. Sería x a la 3 medios Exactamente, menos, menos x a las 5 medios así es, más x 14, x 14 sobre 14 sobre 4. 4 Todo eso partido sobre sobre x a la 3 medios. x a la 3 medios, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se reduce eso? ¿Cómo se reduce eso? Si tenemos A menos B más C sobre D, es como si tuviéramos A sobre D menos B sobre D más C sobre D, ¿cierto? Aquí estoy poniendo como propiedades del lado derecho. ¿Sí o no? Entonces, es este sobre este otra vez sobre este y este sobre este, acorde a lo de aquí, acorde a la propiedad, ¿no? Entonces, x sobre x a la 3 medios sobre x a la 3 medios, ¿cuánto es? Eso es álgebra. No, jóvenes, se les va a complicar mucho si no recuerdan. ¿Cómo, Sería un- cómo, cómo se vean? Es que acá, si tenemos una variable x elevada a una potencia m sobre la misma variable x, pero ahora elevada a una potencia n, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a la misma variable y m menos n, ¿no? Si son la misma variable. Si son la misma variable y se están dividiendo, se restan sus exponentes. En este caso es la misma variable. En el primer caso tienen el mismo exponente, pero se restan. 3 medios menos 3 medios, ¿cuánto es? 0. No queda Cero. X. X a la 0, exactamente. 3 medios menos 3 medios es 0. En una similitud, 5 medios menos 3 medios, 2 medios. 2 medios. X a la 2 medios. Más 14 entre 14 cuartos. X a la 14 cuartos.
entre x a la 3 medios, ¿a qué es igual? 14 cuartos también puede ser visto como 7 medios, ¿no? ¿Cierto o no? Porque a 14 cuartos le sacamos mitad y mitad, es como si tuviéramos 7 medios, ¿no? Y ahora, 7 medios menos 3 medios por la propiedad, por esta propiedad, ¿cuánto es? Sería 2. Sí, 4 medios, que a su vez es igual a 2, ¿no? Vamos a dejarlo expresado 4 medios. Voy a borrar lo de acá al lado, o lo dejo, ya nada más para escribir, reescribir nuestro f de x. Ahora, cualquier número elevado a la potencia cero, ¿cuánto es? Cualquier número, sea 1.000.000, sea 5, sea 3, sea 1.000, sea 100.000, cualquier número a elevado a la potencia cero, ¿a qué es igual? A 1, exactamente. Entonces tenemos 1 menos 2 entre 2 es 1, ¿no? Entonces es como si tuviéramos x a la 1, pero x a la 1 ya no le ponemos el exponente. Y esto sería más x a la 2, ¿cierto? 4 medios es igual a 2, ¿no? Ya nada más reescribiendo la función para tener de mayor a menor ordenado en exponentes, tendríamos esto, ¿no? X cuadrada menos x más 1, ¿cierto? Y esto, ahorita lo borro, y esta función es mucho más fácil evaluar que esta función, ¿no? Pero son la misma, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Jóvenes? Sí. Ok, pasemos rápido a lo siguiente porque ya nos quedan 20 minutos. Ok, entonces ya tenemos nuestro f de x, ¿no? Noten que si nosotros aquí voy a hacer una pequeña, para que logren evaluar nuestro f, tenemos f de x, pero lo que queremos, acorde a la fórmula, no le he puesto, es acorde a esta fórmula, lo que queremos es f de x sub i, ¿sí o no? Entonces, para obtener f de x sub i, primeramente vamos a evaluar los rectángulos en color naranja. Aquí están estos en color naranja. Los pasamos para acá abajo. Copiar. Vamos a pegarlo por acá. Voy a borrarlo de la derecha para que no se, hasta, al menos hasta aquí más o menos. Vamos a evaluar estos en color naranja. Copiar. Pegar. Vamos a quitarle este amarillo para que no se confunda y ya. Ok. Entonces, para determinar nuestro delta de x, ¿quién sería b? ¿A cuánto vale b? En nuestro intervalo cerrado ahí nos lo dijeron, ¿no? Aquí está. Este es a y este es b. Del 1 hasta el 3, ¿cierto? Entonces b vale 3. Entonces tendríamos 3 menos 1 sobre n. No le asignamos ahorita ningún valor porque va a tender al infinito. ¿Sí? Y entonces nuestro delta de x nos queda igual a 2 sobre n, ¿cierto? Y de hecho lo voy a poner, lo había puesto en naranja, pero ese delta de x, vean que hace referencia a, a este delta de x, vean, a este delta de x en color morado. Entonces los voy a poner en color morado para que se vaya teniendo todo sentido, ¿no? Este en color morado. Y aquí también ya tenemos este en color morado y ya lo definimos cuánto vale nuestro delta de x para poderlo poner en la fórmula de la sumatoria. Ahora vámonos con el de al lado, nuestro x sub i. Este x sub i va a valer, ¿cuánto vale a? No. 1 más i veces,
¿Cuánto vale delta de x? Ya lo dedujimos, ¿no? Bueno, ya lo evaluamos. Vale 2 sobre n, ¿cierto? Ya nada más reescribiendo, nuestro x sub i va a valer 2 veces i sobre n más 1. O al revés, vamos a dejarlo al revés, perdón. Vamos a dejarlo 1 más 2 veces i sobre n. Y este sí lo vamos a seguir dejando en color naranja porque es como un complemento para completar la fórmula, para completar nuestro f de x sub i. Vean que aquí ya traemos nuestra fórmula, nuestra función reescrita, ¿no? Esta es nuestra función reescrita. Aquí, de hecho, hasta lo voy a poner aquí. Función reescrita. Entonces, eh, vamos a hacer lo siguiente. Si tenemos, híjole, es que también para que lo logren ver, tenemos que evaluar x sub i, lo voy a poner en amarillo. Tenemos que evaluar este x sub i en esta función. Sin ya explicar más a fondo cómo quedaría, jóvenes. ¿Nadie? ¿No? Para hacer eso, para evaluar x sub i en nuestro f de x, es como si tuvieran esto, vean, si nosotros tuviésemos x y ese f de x que vale x cuadrada menos x, ahorita lo voy a borrar esto, o bueno, lo dejo. Y si nosotros le asignamos a x valores de 3 hasta el 3, menos 2, menos 1, 1, 2 y 3, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que evaluar el valor de cada una de las x en esas x, ¿no? Este sería menos 3 al cuadrado, menos 3, más 1, ¿no? Y aquí nos va a salir un resultado, ¿no? Y la función evaluada en x menos 2, tendríamos que hacer esto, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Aquí voy a poner entonces un paréntesis para que una pequeña explicación. Entonces, siguiendo la misma, y de hecho, miren, aquí voy a hacer otro ejemplo. No tan solo, no tan solo, no tan solo serían números. Por ejemplo, si evaluamos a 0, f evaluada en 0 sería 0 al cuadrado menos 0 más 1. Y así con todos, f evaluada en 3 positivo, 3 al cuadrado menos 3 más 1. Y obviamente nos van a salir nuestros resultados. No los pongo porque solo es para que vean cómo se evalúa un valor. Aquí nos están diciendo que se evalúa en este valor, en todos estos valores, ¿no? Pero también podríamos tener lo siguiente, podríamos tener valores no numéricos. Podríamos tener nuestro f de x, ya sabemos cuánto vale, x cuadrada menos x más 1, ¿no? Pero podríamos tener valores no numéricos. ¿Qué quiere decir no numéricos? Podríamos tener x vale a más b, o x vale raíz de z, o x vale c al cubo. ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues evaluar la función en a más b, ¿cierto? Evaluar la función en raíz de z y evaluar la función en c cúbica. Y esto nos resultaría a más b al cuadrado menos a más b, ¿cierto? Más 1. Y así con todo lo demás, ¿no? Raíz de z al cuadrado menos raíz de z más 1. Y aquí c cúbica al cuadrado menos c cúbica más 1. Sí se entiende, ¿no? Que el valor que le asignemos a nuestra x se lo vamos a poner en la función. Por lo anterior, ahora yo no les digo que vale
ni vale del menos 3 al 3 y no vale AB, no vale raíz de Z, no vale C cúbica. Ahora vale X, vale 1 más 2 veces I sobre N. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro f de X? Sería f de 1 más 2 sobre 2i sobre n Ajá, igual a ¿qué era? A 1 más 2i sobre n al cuadrado. al cuadrado, exactamente. Miren, ya simplemente estoy colocando ese valor. Bueno, voy a escribir un poco mejor. Es que me quiero apurar, pero ya no vamos a terminar. Eh, ese valor de X sub I vale 1 más 2 veces I, todo esto sobre N. Y si nuestro f de X de momento vale, ¿qué habíamos dicho? X cuadrada menos X más 1. X cuadrada menos X más 1. Entonces ahora nuestra función evaluada en X sub I, ese X sub I, entraría en esta X, bueno, todo el valor, obviamente, ¿no? Todo el valor y también en este otro, ¿cierto? Por lo anterior que explicamos. Entonces sería nuestro f de X sub I, tendríamos 1 más 2 veces I sobre N, todo esto al cuadrado, menos 1 más 2 veces I sobre N. Ese no se eleva y se le agrega el último dígito más 1. ¿Sí se entiende cómo se evaluó el valor X sub I en nuestra función? ¿Sí se entiende eso, jóvenes? Porque si no, cada vez se les va a ir complicando más. Nuestro valor X sub I lo evaluamos en nuestra función y nos resulta en esto. Nos resulta en nuestro f de X sub I que estábamos buscando, vean. En la fórmula acá está, vean, ya habíamos obtenido nuestros delta de X, ¿no? Encerrados en morado, pero nos faltaba esta otra parte, nuestro f de X sub I. Entonces, para obtener nuestro f de X sub I, tuvimos que primeramente determinar el valor de X sub I con esta otra fórmula. Entonces, determinando el valor de X sub I, que es ahora sí, que es ahora sí evaluamos en nuestra función ya simplificada y obtenemos propiamente nuestro f de X sub I. Voy a borrar esos en amarillo para que no se confunda mucho. Y creo que ya, ¿verdad? Ya no había puesto otro. No, así. Ok, pero para que quede un poquito mejor, f de X sub I, vamos a simplificarlo, vamos a desarrollar ese binomio al cuadrado, vamos a cambiarle los signos al segundo término y vamos a agregarle al 1 y veremos que se puede simplificar o agrupar, ¿no? Con la finalidad de que lo tengamos lo más simple posible, ese f de X sub I, ¿correcto? Entonces, ese f de X sub I va a ser igual. ¿Cuál es el resultado de un binomio de ese binomio al cuadrado? De 1 más 2 veces i sobre n es un binomio al cuadrado, ¿cierto? Es cuadrado del primer término, cuadrado de 1, ¿cuánto es? 1. Más el doble producto del primero, el doble de este por este, ¿no? 2 por 1, 2 por 2, 4. 4 veces i sobre n. Ese es su segundo término y el tercer término es el cuadrado del segundo término. Este es nuestro segundo término. ¿Y cuál es el cuadrado de eso?
¿Cuál es el cuadrado de 2 veces i sobre n? Es como si tuviéramos 2 veces i sobre n multiplicado por 2 veces i sobre n, ¿no? Eso es el cuadrado, ¿no? Y esto que es igual a 4 veces i al cuadrado sobre n al cuadrado. Entonces, 4 veces i al cuadrado sobre n al cuadrado, ¿cierto? Desarrollar un binomio al cuadrado nos resulta en estos tres términos. Eso pues ya se lo deben de saber, ¿no? De hecho, bueno, ustedes quizás lo ven en la fórmula. Ya no me va a dar tiempo, ya nada más voy a acabar esto, jóvenes. Quería acabar todo el ejercicio completo, pero bueno. Y recuerden que cuando tienen su binomio a más b al cuadrado, pues es a cuadrada, creo que lo expliqué en la primera clase, ¿no? Así, ¿no? ¿Ok? Entonces ya tenemos ese primer binomio desarrollado. Ese menos le va a cambiar el signo nada más a lo de adentro, ¿no? 2 veces i sobre n más 1. Y aquí vemos que al menos el menos 1 con el más 1 se van a cancelar y estos dos términos son semejantes. Este 4 veces i sobre n y menos 2 veces i sobre n son semejantes. ¿Cuánto es ese resultado de estos en color naranja? 2i sobre n, exactamente, positivo, ¿no? Entonces, nuestro f de x sub i, ya ordenándolo de mayores exponentes a menores exponentes, tendríamos 4 veces i al cuadrado sobre n al cuadrado, más los que simplificamos en color naranja, que sería 2 veces i sobre n, y más 1, que es este que se está quedando aquí, ¿no? Este es este. Los otros dos en amarillo se cancelaron, ¿correcto? Y ya tenemos la forma simplificada de nuestro f de x sub i. Vean, ya tenemos nuestro f de x sub i y ya tenemos nuestro delta de x. Para ahora sí tomar toda la fórmula, vamos a tomar toda esta fórmula, copiar. Ahora sí, vamos a empezar a colocarlas, ¿no? Vean, más le voy a borrar. Se ubican ya que los que obtuvimos, ¿no? Obtuvimos este delta de x y este f de x sub i, que son este y que son este, ¿cierto? Entonces, ¿qué queda hacer? Colocarlos, ¿no? Colocarlos dentro de esa fórmula. De momento, vamos a pasarla del otro lado, del lado izquierdo. Nuestra área es igual a todo eso. Y entonces vamos a poner lo siguiente. El límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de i inicializada en 1 hasta n, ¿cuánto vale nuestro delta de x? Nuestro delta de x en color morado vale 2 sobre n. 2 sobre n que va a multiplicar, lo voy a poner en paréntesis, va a multiplicar y le voy a seguir haciendo referencia en color morado, que va a multiplicar a todo nuestro f de x sub i, ¿no? Y nuestro f de x sub i vale lo de aquí arribita, que aquí lo tenemos, ¿no? Vale eso, nuestro f de x sub i. Obviamente también lo voy a poner en paréntesis, nada más para que se indique que es la multiplicación, y aquí está el punto que indica igualmente la multiplicación. Entonces, a partir de aquí, se pueden tomar los pasos que más convengan. Nada más aquí lo voy a poner. Eh, vamos a, vamos a ponerle a partir de aquí, cuando ya determinen la fórmula, qué es lo que va en cada lugar, a partir de aquí, no hay un
una serie de pasos exacta. Pueden, de hecho, les quiero mostrar 2 pasos, pero a partir de aquí se pueden tomar o se pueden seguir los caminos, se pueden seguir los caminos, se pueden seguir los caminos que más convengan para resolver dicha fórmula. ¿Ok? Y pues bueno, jóvenes, ¿siguen teniendo clase ahorita? ¿Tienen clase? Porque de hecho ¿saben qué era lo que era mi intención? Acabar todo este ejercicio, que ya nada más me queda como unos 30 minutos o menos, y que no tuviéramos clase el viernes. No sé cómo anden ustedes o tienen clase ahorita. Sí, profe, sí tenemos clase. No, ya, híjole, pues ni modo, nos vamos a tener que ver el viernes, porque pues ya no da tiempo, y en sí pues ya es resolver esa fórmula. En sí eso es resolver la fórmula nada más la voy a seleccionar aquí en rojo, resolver esta fórmula con todas las rojas que pusimos acá de arribita, estas. Pero bueno, pues ya no queda de otra, jóvenes. Nos vemos el viernes y ya nada más si quieren resuelvo este ejercicio que traemos, resuelvo otro y ya les dejaría unos ejercicios de tarea. ¿Sale? Bueno, eso sería todo, jóvenes, y pues nos vemos el viernes. Repásenlo. Por correo, por favor. Híjole, pero es que a lo mejor pesa mucho, ¿no? Este, es- si tiene Google Drive, a lo mejor hacer un enlace ahí y que me lo comparta por correo. Igual puede ser, igual. Ok, sale, jóvenes. Y bueno, nos estamos viendo el viernes a las 10 de la mañana. Igualmente Hasta luego, profe. les comparto el Ok, PDF. profe.